Una jornada cargada de información. Ya me voy a ir al living con mi invitado para charlar sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en el conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos y Trump. ¿Qué puede pasar con todo eso? Pero ya mismo me voy al móvil a recibir a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andas, Wilmar? Van a estar analizando lo que pasa en Medio Oriente, acá lo que pasa en el medio del legislativo, porque hay muchas negociaciones y de hecho hoy la diputada Julieta Sierra le presentó un proyecto para atender la situación de los deudores al diputado Álvaro Perrone, que en definitiva Cabildo Abierto estuvo también en estos últimos días sobre el tapete de la discusión a propósito de haber aportado los votos para estar aprobando la rendición de cuentas. Le agradecemos estos minutos a Julieta. Bueno, diputada, ¿en qué consiste este proyecto que presentó el Frente Amplio, que se lo acercó, como decíamos, al diputado Perrone, una de las banderas también que había levantado Cabildo Abierto y que de hecho, bueno, llevó en aquel momento también a recolectar firmas, ¿no? Sí, este proyecto es una modificación a la ley 18.212, que es la ley de intereses y usura. Es un proyecto de toda la bancada Frente Amplista. A mí me toca estar comentándolo un poco porque se trata en la Comisión de Hacienda, que es la que integro. Y bueno, uno tiene que entender que hay temas que abarcan sensibilidad de todos los partidos. Y también me pareció una cuestión de orden y de respeto a un partido que lo estuvo trabajando públicamente al tema, que juntó firmas. Avisarle, ya que no tienen legisladores en la comisión que lo va a tratar, avisarle que va a comenzar su tratamiento y su discusión. Por supuesto que el resto de los partidos, al integrar la comisión, también van a estar en la discusión. Y el espíritu creo que es compartido. En todo caso, veremos en la discusión que arranca mañana de forma más detallada cuáles son las diferencias, pero el espíritu central de esto es entender que hay 1 millón de personas que están en el clearing en nuestro país, que esto afecta principalmente a las familias más pobres, que son las que se endeudan en casas de créditos que terminan teniendo intereses completamente abusivos, y el espíritu es, bueno, regular esos intereses, que no se transforme todo en una bola de nieve constante, que porque te atrasaste una cuota tenés que pagar ya costos altísimos por eso. Regular un poco, porque esto afecta principalmente, como te digo, a las familias más pobres y además analizando ahora, empezando a estudiar en profundidad el tema, a los adultos mayores. Vos decías que, bueno, esto se va a empezar a trabajar mañana, que hay coincidencias y diferencias a propósito de proyectos. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los puntos en donde se coincide con el proyecto de Cabildo Abierto o las diferencias, ¿no? Y ahí en realidad estamos iniciando ahora el detalle del articulado. Por ahora lo que estamos es en las coincidencias, que es buscar la solución para intereses y moras que son abrumadoras para un montón de familias. En todo caso, veremos después cuáles son las diferencias. Vamos a arrancar por las coincidencias, que es el diagnóstico del problema. Bueno, tenemos este problema. ¿Cómo lo atacamos? Después veremos en qué hay que ajustar. Pero acá lo principal es que hay un sistema político que entiende que esto está atacando a las familias de menores recursos, que muchas veces se meten en créditos donde no piden ningún requisito, que es la necesidad de la plata inmediata, y después eso termina siendo contraproducente, ya que la mayoría de las personas que acceden a estos créditos son justamente para pagar otras deudas. Entonces termina siendo toda una bola en la que necesitamos reglamentar mejor. Hacía referencia recién a lo que fue la votación de la rendición y el rol que jugó Cabildo Abierto. En la consulta surge, ¿no?, a pocos días de aprobado lo que fue la rendición de cuentas, que aparezca también esta intención del Frente Amplio de acercarse en temáticas que Cabildo llevó adelante. ¿Se toma como una moneda de cambio o hay un acercamiento de alguna forma por ese lado también? No, en realidad no tiene nada que ver. Nosotros hace tiempo que desde el Frente Amplio veníamos trabajando este proyecto. Obviamente lleva tiempo de escribirlo, redactarlo, analizarlo y justo coincidió que finalizada la rendición de cuentas ingresa a Cámara, pero no tiene nada que ver. De hecho, a mí me gustaría que cuente con el apoyo de todos los partidos políticos, no solamente de Cabildo Abierto, porque creo que esa sensibilidad está en todos los partidos. Así que en ese sentido no. De hecho, al día después de la rendición de cuentas, Cabildo No, porque se especuló mucho con las negociaciones, incluso que pudo haber llevado adelante el
propio Sánchez, ¿no? al Pacha Sánchez, ¿no? Yo creo que hubo una responsabilidad por parte de una parte de la oposición, de decir, nosotros acá tenemos que buscar un tope de endeudamiento porque se van a pagar costos que no asumió el actual gobierno, sino que vienen arrastrándose del gobierno pasado y que primó la cordura. Ahora, acá en la Cámara de Diputados, cada negociación, cada proyecto tiene su negociación aparte, no se van mezclando los temas. Diputada, aprovecho para cerrar un tema de coyuntura de la jornada de hoy. Fue en su momento esa presentación que al final no fue tal de renuncia de Saavedra al frente del INISA. ¿Cómo siguió el hecho? Finalmente el propio Yamandú intercedió para que no se diera, en ese caso, la renuncia de Jaime Saavedra al frente de la institución. No conozco las diferencias internas que hay en el INISA. Me alegra mucho que Jaime Saavedra siga en su lugar porque le reconozco su trabajo y eso es lo que me dejó tranquila. Gracias por estos minutos. La diputada Julieta Sierra, haciendo referencia a este proyecto que mañana ya empieza a estudiarse en la Comisión de Hacienda de Diputados, entre otros temas. Adelante ustedes. Muy bien, gracias Martín. Hoy, mirando ya al mundo, se conoció el alto el fuego, o al menos un anuncio del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de un alto el fuego en el conflicto entre Irán e Israel. ¿Qué implica esto? ¿Cómo queda el escenario político? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la OE. Las señales son todas negativas. Ir por la guerra es ir solamente sobre un escenario de inestabilidad en la cual nadie se salva de esta historia. Nosotros podemos estar lejos, pero no estamos tan lejos tampoco en este mundo global. Estamos muy preocupados porque aparte el único lenguaje que se mueve es el lenguaje de las armas. Y lo sabemos perfectamente que por el lenguaje de las armas no se va a lograr la paz. Si no hay diálogo, no va a haber paz. Y que por lo tanto, si los únicos que hablan son las armas y las armas más poderosas, sabemos que por ahí no se va a lograr. ¿Quién puede pensar realmente que con el conflicto y la guerra entre Irán o entre Israel e Irán se va a llegar a la paz y que va a haber un vencedor? ¿Quién se anima a decir eso? Nosotros nos animamos a decir una cosa así. Puede afectar la economía como tal. Nosotros somos tan interdependientes como otros. ¿Y por qué vamos a pensar que estamos en una isla de la felicidad cuando tantos aspectos vienen de la zona donde están hoy los conflictos? Tantos aspectos que tienen que ver con la economía. Vienen de la zona donde están los conflictos. Claro, no nos llegará mañana, pero no puede llegar dentro de un mes, dentro de 5 meses, dentro de 6 meses. Por lo tanto, todos tenemos que hacer los esfuerzos para tratar de que esta locura se detenga y que el diálogo supere a las armas. Y de esto hablaremos hoy, esta noche, aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y es por eso que recibo al politólogo experto en temas internacionales, docente de la Universidad de la República, Carlos Luján. Carlos, como siempre, es un gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto también para mí estar contigo. ¿Qué implica esto que anunciaba recién, ¿no? Esto que escuchamos hoy de Donald Trump, ese anuncio de alto al fuego? ¿Qué implica todo esto? Estamos hablando de un presidente que regresa además a los Estados Unidos, ¿no? A la presidencia, que días atrás nos enterábamos de que, y se metió en este conflicto con esos ataques en las instalaciones nucleares de Irán. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando hoy en día, por ejemplo? Mira, quisiera hablar sobre dos cosas inicialmente. Ajá. Sobre qué significa el alto al fuego y sobre quién ganó la guerra de los 12 días. Ajá. Primero, soy, luego de muchos meses, moderadamente optimista. He estado muy preocupado por esto y en algún caso, incluso en alguna entrevista, he transmitido esa angustia. ¿Y por qué creo que finalizó esta guerra de los 12 días y que el alto al fuego va a ser permanente? Me puedo equivocar, Ajá. Lo lamentaría mucho, pero creo que va a ser permanente por lo siguiente. Lo aceptaron tanto el ayatolá de Irán como el primer ministro israelí. Y además pusieron en la encrucijada, en particular Netanyahu, a Trump de apoyarlo, sí, luego de haber declarado la guerra hace menos de 2 semanas, o, fiel a sus bases aislacionistas, dejar que la guerra continuara
con un Israel que no era capaz de destruir las instalaciones nucleares iraníes. Yo estoy convencido de que Donald Trump finalmente decantó por un apoyo puntual, ¿sí? Hoy vimos que no prosperó el intento de juicio político en la Cámara de Representantes, en el Congreso solo tuvo 76 votos, pero que el precio de ese apoyo para bombardear 3 instalaciones nucleares, pero fundamentalmente Fordow, esta vez es la última, ¿sí? Creo que el enojo que mostró Donald Trump cuando en las horas iniciales Israel viola el alto al fuego y dijo de forma muy elocuente, esta gente no sabe dónde puta se está metiendo, o sea, con ese léxico que lo caracteriza, sí está mostrando de que él a su vez quiere y necesita, por un lado, pasar a la posteridad y por otro, consolidar sus bases. Entonces, creo que que la señal es muy clara para Israel, una continuidad de la guerra implicaría en esta hora van a estar solos e incluso conociendo el temperamento de Donald Trump, que no dudó en restarle los apoyos a Ucrania en su momento, podría llegar incluso a hacer eso que sería ya sin precedentes históricos. Ahora, es importante esto que está diciendo, ¿no? De que el hecho de que Trump se metiera en este asunto, que hiciera este anuncio hoy, puede llegar a calmar un poco la situación, porque muchos imaginamos que cuando Estados Unidos se metió, atacó estas instalaciones nucleares de Irán, dijimos, bueno, esto quizás puede llegar a ser un poco más general, pueden entrar otros actores, podemos hablar de un enfrentamiento nuclear. ¿Vos decís que eso ahora Yo se creo calmó? que eso calma. Creo que esto no es solo Donald Trump, que acá hay conversaciones con Xi Jinping. Recordemos que el principal perjudicado de un cierre del estrecho de Hormuz hubiera sido China. 5,4 millones de barriles de petróleo que salen por el estrecho de Hormuz, de los 20 millones totales, van para China. Hay una cuestión comercial ahí que es importantísima en esto, ¿no? La presión de China también para frenar un Irán que creo también, para completar lo que te decía anteriormente, no desea, no lo hizo y no va a ir a la guerra con Israel, démoslo por descartado. Pero creo que también hubo conversaciones con Putin. No en vano mañana en La Haya, luego de la reunión de la OTAN, Donald Trump se va a reunir con Zelensky. O sea, yo creo que va a ser una reunión en que le va a plantear que definitivamente deben avanzar en la paz en Ucrania cediendo territorios. Entonces podríamos tener también un escenario, no digo inmediato, pero de conversaciones y de negociaciones de paz en Ucrania. Y la otra, me parece una buena noticia que aún no se ha confirmado, es que podría empezar a haber tratativas para un alto al fuego en Gaza. ¿Lo ves viable eso? Yo creo que este es el momento, luego, por la situación como está, es el momento para que podría razonablemente ocurrir. Me parece que la situación en Gaza está estancada. La derrota de Hamas, excepto que haya una aniquilación del pueblo palestino, no parece ser razonable, y me parece que ir en esa dirección de un aniquilamiento, profundizar la masacre que se haya hecho o de sacar a los palestinos de Gaza es totalmente inviable. Vimos lo que ha pasado con esta ONG estadounidense que suministra la comida, que ha matado más gente incluso por día que las fuerzas israelíes. Entonces creo que ahí también se abre una ventana, pero en la que juegan muchos actores, como tú decías, Pakistán cuando propone darle una cobertura nuclear a Irán, los intereses chinos por la ruta de la seda. Corea del Norte, te agrego también ahí. Corea del Norte como posibles apoyos.
por el estilo de Trump, es el que de alguna forma canta el tanto, pero esto es una construcción en un mundo multipolar, donde tenemos como una especie de triángulo con Estados Unidos en declive, China y ascenso, y en el vértice inferior a Rusia, y después otros actores. Toda la gran pregunta: ¿Europa podrá recuperar su protagonismo, podrá tener autonomía estratégica? Que eso creo que es el camino. Mientras haga seguidismo de Estados Unidos, no tiene chance. Ahora, hay algo interesante en esto que estás diciendo, ¿no? Que la presencia de Trump, hasta suena paradójico quizás, puede llegar a pacificar todos los, no sé si todo, pero unos cuantos conflictos importantes. O sea, lo de Irán con Israel, lo que está pasando en Gaza, lo de Ucrania con Rusia. O sea, puede llegar a generar tranquilidad, digamos, en todos estos conflictos. Mira, yo creo que Trump está llevando una deriva autoritaria en Estados Unidos, un proceso de transformación hacia una democracia iliberal a los Estados Unidos que nada me gusta, o sea, que no comparto. O sea, el tema es que como analista no hace a las simpatías o antipatías. Yo creo que en lo interno está con un proyecto imperialista, con un proyecto conservador, nativista, neopatriótico. Podríamos hacer una larga lista de cosas que a uno no comparte, pero sobre todo no tanto en términos de orientaciones internas, sino en el adelgazamiento del tejido democrático. No me parece nada bueno. Pero si esto trae paz y evita la muerte, la masacre, el continuo incertidumbre de que esto pueda escalar, me parece una buena cosa. Ahora, en este conflicto, ¿no?, de Israel con Irán, estaban sobre la mesa dos elementos, ¿no? Por un lado estaba el desarrollo nuclear que podía llegar a tener Irán y también el régimen iraní. Eran como las dos cuestiones que estaban discutiéndose. ¿Cómo lo ves eso vos? Bueno, eso hace a la otra cosa que quería comentarte. Bueno, ¿quién ganó la guerra de los 12 días? Que esa es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Quién la ganó? A ver, te lo pregunto. Bueno, entonces, primer escenario. Si se hubiera logrado la caída del régimen, como Trump pregonaba y también detallado, la rendición incondicional, el desarme de la Guardia Revolucionaria Islámica, el fin de la teocracia, hubiera sido claramente una victoria total de la entente Estados Unidos-Israel. Eso no ocurrió. Muy bien. Segundo, si el otro objetivo que tú decís, que es el proceso de desnuclearización de Irán, se dio porque se destruyeron todas las capacidades nucleares de Irán, nuevamente no es una victoria total, porque podría seguir existiendo la teocracia islámica chiita de los ayatolás, pero podría decir es una victoria. Ahora, no sabemos. Depende de los acuerdos. O sea, si los acuerdos llevan de paz a que la Agencia Internacional de Energía Atómica va a ir in situ y nos va a decir si Fordow fue destruido o no fue destruido, sobre si hay uranio enriquecido al más del 60% o no. ¿Ocurrirá eso? Fordow es... yo te comentaba hace unos minutos, es como la gran interrogante, porque Estados Unidos dice, destruimos, lanzamos 6 a 12 misiles y te muestran los 3 agujeros, entraron uno atrás del otro, lo destruyeron. Estados Unidos dice victoria. Irán dice no, pero en el fondo, si no se lo destruyeron, no va a admitir Irán dice, bueno, mejor, no te voy a decir que lo destruyeron porque de última si lo tengo, digamos. Exactamente. ¿No? O sea, y lo llamativo, que al otro día Israel bombardea Fordow. Entonces, sí, pero ¿cómo? Si bombardeas algo que fue destruido. Luego, hoy se manejaba que había habido información de Estados Unidos que iban a atacar Fordow, que luego Irán le retribuye diciéndole, mire que vamos a atacar Qatar. ¿Sí? Es llamativo que ataquen una base norteamericana y les avisen. ¿Sí? Y que esos 400 kilos de uranio enriquecido ya no están allí. Entonces, ¿dónde están? Estarán en Irán, incluso hay hipótesis de que podrían estar en Rusia. Entonces, si ese uranio existe, es potencialmente base de una bomba. Ya
decir la victoria por la desnuclearización es una interrogante grande. Pero supongamos que dejamos de lado esto. Los acuerdos, ¿qué significan en términos del programa? ¿Va a aceptar del 60% volver al 3,7 máximo, que es lo que se necesita de enriquecimiento para la energía eléctrica? Ahí te pido que capaz que nos expliques, apelo a tu rol docente también y a la Dale. gente también, de lo que significa el enriquecimiento del uranio, que también está en discusión en este conflicto, por Claro, ejemplo. vos tenés el uranio que extraes, que procedés justamente con estas centrifugadoras a separar el isótopo de uranio 235 y lo vas procesando y cada vez va adquiriendo mayor concentración de este isótopo radioactivo. Cuando pasás esta barrera del, bueno, no importa si es 3,7 o 3,57. Sí, 3,7 creo que En ese, se maneja así. menos de 4 Ahí seguro. está. Es irrelevante. Ahí ya tenés uranio que podés colocar en una central de producción de energía eléctrica. Que eso podría también implicar el desarrollo de algún arma nuclear. Claro, pero no, con ese uranio y con esa central no podés hacer nada más que producir energía eléctrica. Vos seguís centrifugando y cada vez vas separando más uranio enriquecido del resto y Irán ya estaba en el 60%. Con el 85% podés hacer una bomba de mala calidad, con el 90% o más ya podés hacer una bomba nuclear. Ese uranio a su vez tenés que miniaturizarlo porque una inmensa bomba para explotar en Irán no te sirve de nada. Sí, es distinto que un grupo terrorista Claro, que tenés tuviera que uranio. trasladarlo en este caso, Claro, ¿no? ¿y cómo lo trasladás? A través de los misiles, que es otro punto que también la destrucción de los misiles iraníes no fue hecho, o sea que los vectores de desplazamiento están. El acuerdo de paz va a implicar desarmar esto, dudo mucho. Entonces, vos miniaturizás y tenés ahí la bomba que debe entrar en un misil, seguramente un misil hipersónico, que luego debe llegar hasta su destino. El caso de Irán tiene misiles de alcance medio que pueden llegar perfectamente a Irán o a algunas zonas de Europa. Tanto Rusia, China como Estados Unidos tienen a su vez misiles intercontinentales, tienen aviones como los que vimos el otro día que transportan las bombas o misiles en submarinos. Ahora, el temor de Israel era que decía que en pocos días Irán podía llegar a desarrollar un arma de esas características, Claro. ¿no? Yo escuchaba el otro día un colega uruguayo que decía, Israel está primero en la lista de Irán para la utilización de las armas nucleares. Sí, y Estados Unidos está primero en la lista de Rusia, y Rusia y China están primeros en la lista. Todos tienen uno ahí en su primer lugar. O sea, digamos, estar ¿no? primero, y Pakistán tiene primero a la Sí. India, y la India tiene primero a Pakistán, y hubo un conflicto armado y no tiraron los misiles. Porque ahí la pregunta que yo he hecho y nadie me ha contestado es, ¿está dispuesto el régimen del Ayatollah a inmolar 89 millones de iraníes a cambio de hacer desaparecer al pueblo israelí? Claro, es una buena pregunta porque si Irán ataca sabe que la respuesta puede ser 90, peor incluso, ¿no? Sí, y desbasta, no hay profundidad estratégica suficiente. 90, 100 bombas nucleares como tiene mínimo Israel no dejan nada. No dejan nada de Irán. De la misma forma que 3 o 4 bombas iraníes destruirían todo Israel. Entonces también ahí el argumento, ¿por qué lo que funciona como la destrucción mutua asegurada, que funciona entre India y Pakistán, que funcionó entre la URSS y Estados Unidos, que funciona hoy entre Estados Unidos y Rusia o China, no funcionaría en el caso de Irán? Claro, este es un buen argumento para aquellos que quizás pensaban que esto podía llegar a ser mucho peor, más grande, ¿no? De eso de que se dice de la Tercera Guerra Mundial. Algunos nos acordábamos de la crisis de los misiles, ¿no? Que, bueno, en plena Guerra Fría, ese fue un momento de tensión. Ese fue el momento más álgido. Sí, ahí está. Pero esto que estás diciendo lleva a pensar de que era muy difícil imaginar que esto pudiera ser mucho más. Si Irán atacaba, sabía que tenía una respuesta muy grande también, pero ¿no? esa es la discusión sobre si las armas nucleares iraníes son un problema existencial o no. Ajá. O sea, por supuesto que frente a un ataque israelí a Irán, que
se conlleve la caída del régimen, el régimen puede defenderse atacando. Pero también es cierto que si Corea del Sur atacara a Corea del Norte y el régimen comunista de Corea del Norte estuviera por caer, respondería con armas nucleares. ¿Sí? Ahora, esa es la doctrina de la utilización de las armas nucleares rusa, pero también es la doctrina, norteamericana. Frente a un ataque a Estados Unidos con armas nucleares, la respuesta es inevitable. Ahora te llevo a la cuestión política, ¿no? Porque cuánto hay de la popularidad, ¿no? De tanto del régimen iraní como de Netanyahu, en el sentido de decir, bueno, tengo cuestionamientos internos a mi política en mis países y necesito capaz que alguna gestión como para tratar de ganar más aprobación en este momento. ¿Hay algo de eso en todo esto que conversamos? Antes de decirte eso, simplemente para terminar, me parece que el resultado de la guerra es tablas. Es tablas. Y que la historia dirá si hubo algún vencedor en función de cómo evoluciona con esto. Bien, buen punto. Porque no quiero quedar... Bien, porque habías hecho la pregunta de quién ganó la guerra de los 12 días. Tablas. Me equivoco, es posible. La historia lo dirá. Pero para eso los analistas tienen que decir cuál es el escenario más probable y cómo ven con los elementos que tienen. Luego, hay dos versiones que podemos dar con respecto a Netanyahu. Que la continuidad de la guerra es la que le permite tener una coalición que lo mantenga. Primera hipótesis, por temor a que la caída de su gobierno implique ir preso por los 3 cargos que tenía de corrupción y otros más. O, segunda hipótesis, que no es contradictoria con la tercera, que él veía que esta era la gran oportunidad de terminar con el desarrollo nuclear iraní, que lo emparejaría en términos de poder en la zona. Puede ser que ambas sean ciertas. Esto último veremos qué pasa en términos de los resultados hacia adelante. Ahora, si fuera lo primero, me parece que sería de muy mal estadista continuar la guerra en Gaza para no terminar preso. O sea, yo creo que realmente cargar sobre su conciencia la continuidad de una situación que solo trae muerte y dolor y no ir en un camino de alto al fuego, de negociaciones, de entrada de la ayuda humanitaria, de discusiones sobre cómo se va a gobernar, un proceso largo, lento y complejo, pero no ir en esa dirección, así implique un cambio de gobierno, no me parece buena cosa. Creo que la oposición en Israel quizás debería estar a la altura de los acuerdos para posibilitar que la salida quizás... llámese indulto, llámese de lo que fuera, me parece que el pueblo israelí debería presionar en esa dirección, entre otras cosas para que la veintena de rehenes que injustificadamente están allí en territorio de Gaza sean devueltos, vuelvan con sus familias y frenemos una posible hambruna que en cualquier momento puede estallar. Entonces, me parece que ahora están en la política interna israelí, en los acuerdos para que no haya un cambio de revancha y que se deje de lado esas intencionalidades, cuando creo que la expansión y la derrota de Irán, me parece que esto ha demostrado que ya no es posible. Y bueno, probó, no salió. ¿Y qué pasa con el régimen iraní, por ejemplo? Yo creo que el régimen iraní, con lo mejor que puede pasar para un proceso de apertura y de mayores libertades es la paz. Que en situación de guerra todo régimen alinea detrás de banderas y los disidentes son tratados como traidores a la patria y nadie cuestiona que alguien que apoya al enemigo no sea eliminado. Entonces, creo que este proceso que espero y creo que pueda encaminarse hacia la paz, pueda ir justamente en la dirección de decir, bueno, quizás haya que buscar un cambio gradual,
de apertura, de mayor liberalización. Digo, buenas señales serían disolver la policía de la moral. Digo, otras señales podrían ser darle al presidente, que es dentro de lo posible, más de talante reformista. O sea, me parece que deberíamos esperar que haya un proceso que, si se da en paz. ¿Quiere decir que la paz trae una liberalización? No lo hace. Creo que también el ayatolá, por su edad, está cumpliendo también un ciclo vital, entonces es probable que cómo se reacomode esta teocracia es relevante. A veces hay una falsa idea de que los regímenes autoritarios, las sucesiones son naturales y que no hay pujas, que no hay tendencias. ¿Sí? Es como, vemos a veces claramente las diferencias en los regímenes democráticos, y las otras, como no se expresan en votaciones, en elecciones, a veces no las vemos. Pero esas existen, hay sectores más radicalizados que la actual conducción, más duros, hay sectores más reformistas, y la paz es lo único que posibilita que haya una oposición que pueda existir. El régimen puede optar por sofocarla, es posible, pero eso creo que lo aísla aún más, o puede haber un proceso de apertura. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Hay más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Carlos Lujano. Y Carlos, hablábamos de la figura de Trump, ¿no? De lo que significa su regreso en los Estados Unidos y en el mundo. Ya todo lo que explicaste en el primer bloque quedó claro. Pero desde acá, ¿no? Desde nuestra región, ¿qué significa eso? En el escenario político, en el tablero político, ese regreso de Trump, todo lo que está haciendo, ¿nos mira a nosotros? ¿Nos tiene en cuenta? ¿Somos actores importantes en este contexto mundial? Mira, hoy justo de tarde estábamos trabajando con dos colegas, Mónica Hirsch de Río de Janeiro y Guadalupe González de México, en un artículo que vamos a publicar en Foreign Affairs, en Latin American Foreign Affairs, sobre los primeros 6 meses de Donald Trump. Obviamente estábamos discutiendo por Zoom sobre el artículo y mirando la televisión simultáneamente las noticias que estaban pasando. Y hicimos una primera preliminar investigación sobre los primeros 100 días. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros arribamos? Que Latinoamérica y el Caribe para Donald Trump es un laboratorio de control, ¿sí? Un laboratorio donde sin grandes costos puede hacer políticas que quizás espejadamente puede replicar en otros lados del mundo. Y en este laboratorio de control lo que nosotros encontrábamos, que primero hay un mecanismo de vértigo, ¿no? Ajá. O sea, las cosas pasan y vos recordás y que se tienen que ir los chinos del Canal de Panamá y que si no nos dejan pasar a los barcos los echamos, y que deben recibir a los migrantes los colombianos, y que a El Salvador mandamos migrantes supuestamente criminales a las cárceles de Bukele, negociaciones con Brasil, simpatías de Milei hacia Estados Unidos. Primera cosa, un vértigo, un elenco especial de gente muy cercana a Trump en Florida viniendo aquí. Lo segundo que vemos es el garrote comercial que él está usando, ¿no? Lo vimos con esas tablas. Ajá, claro. Que parecían las tablas de Moisés, volviendo a lo que decíamos, con aranceles, y nuestros países diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Uruguay tratando de volar por debajo del radar, y yo embromaba a mi colega brasilero, y Brasil tratando de meterse en lo mismo y que lo aplasta al país. Entonces todo un tema comercial muy fuerte.
Tercero, un bilateralismo muy fuerte de parte de Trump. O sea, somos su patio trasero, pero no quiere hablar con la región. Quiere hablar con Chile, con Colombia, con México, por supuesto, con Brasil, con cada uno de los con los que tiene dificultades, está allí presente. Cuarto, la sombra china, ¿no? O sea, frente a una presencia china siendo el principal socio comercial en Sudamérica de casi todos los países, segundo con México, con menor presencia en América Central, pero con un Estados Unidos que tiene muchos más garrotes que zanahorias para darnos, ¿sí? Quinto, la importancia de lo interméstico, lo doméstico y lo internacional. Lo doméstico, Estados Unidos, todo el proyecto MAGA, el que hacíamos referencia más temprano, impactando en cómo se vincula con la región, ¿no? Un proyecto donde su principal bandera es el tema de la migración, llamando a la Guardia Nacional en California y a los marines sin la autorización del gobernador, que es quien debería poder convocar a la Guardia Nacional Californiana para reprimir manifestaciones contra la deportación, que producto de que los organismos del Homeland Security de Estados Unidos iban a fábricas textiles, o sea, no es que estaban viendo a ver gente que tuviera una actitud delictiva, por supuesto sabiendo que en esas fábricas había mucho migrante ilegal. Sí, y entonces después lean el artículo, espero entre unos meses, si querés volvemos y lo comentamos, más cosas sobre esto, pero nuestra relevancia es los bajos costos para hacer cosas, o sea, en Oriente Medio, como decíamos, las cosas no tan sencillas, los vínculos con Europa no han sido fáciles, pero acabamos de ver en La Haya la votación de los países de la OTAN elevar a 5% su presupuesto, el compromiso, al menos de elevar al 5%, que es una pulseada fuerte. Y frente a una América Latina y caribeña fragmentada, con voces distintas, con gente con similitudes ideológicas como Bukele, Milei, Noboa u otros enfrentados y más cercanos a Rusia o China como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y un conjunto de países democráticos más progresistas que tratan de colocarse en el mundo con dificultad. Carlos, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OE, poder charlar de todos estos temas y antes del final y despedirte. Fuiste testigo que vino Enzo, un amiguito de 7 años escolar, fanático del programa, vino con su familia. En esta noche fría, bueno, regalarnos este dibujo, a saludarnos, así que gracias Enzo y a todos por acompañarnos y acercarse. Gracias como siempre, Carlos. La seguimos en otro momento, ¿te parece? Por supuesto, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Volvemos mañana a las 20, que pasen bien, chau.